Encontramos algo enterrado en Nuevo México. Antes de empezar, solo quiero decir que si algún funcionario del gobierno implicado en esto está leyendo, ya me da igual, que os jodan a vosotros y a vuestro NDA. En 2010 acababa de salir de la universidad con un título en arqueología. Como os podéis imaginar, los trabajos de arqueología escasean. Estaba sirviendo mesas en catering cuando recibí un correo de mi antigua profesora. Quería avisarme de un programa gubernamental que podría interesarme. Era una iniciativa arqueológica para descubrir posibles restos de los primeros asentamientos humanos en América. Años antes, se habían encontrado huellas humanas en Nuevo México, que databan de unos 23.000 años, unos 9.000 años antes de lo que hasta entonces creíamos que habían sido los primeros pobladores. Es difícil explicar lo revolucionario que fue para la comunidad arqueológica. Por eso se desató una fiebre del oro en el suroeste. Todo el mundo quería encontrar el próximo gran descubrimiento que cambiara para siempre lo que sabemos sobre la migración humana. El programa, en teoría, era solo para estudiantes como medida de recorte de costes, pero por mi interés y mis investigaciones previas sobre el Pleistoceno tardío, ella había hecho una excepción conmigo. El único inconveniente era que tendría que dejar mi casa en Michigan y mudarme en 9 meses al desierto de Nuevo México. No lo dudé. A pesar de lo que pasó al final del programa, los primeros 5 meses en el yacimiento fueron de los mejores de mi vida. Me asignaron al sitio de excavación Romeo, una zona que después supe que las tribus indígenas locales nos habían pedido expresamente que no tocáramos. Yo ya había perdido casi toda esperanza de encontrar un trabajo satisfactorio en el campo. Como mucho, quizá acabara en algún sótano de universidad, mirando trozos de cerámica bajo fluorescentes tumbantes, volviéndome loco poco a poco con la pintura amarillenta de plomo y la falta de luz solar. Pero ahí estaba yo, bajo el calor abrasador del verano de Nuevo México, poniéndome moreno y en forma mientras removía tierra antigua. ¿Desenterrábamos cerámica? Claro, pero era cerámica nueva para nosotros, recién despertada de su sueño en el suelo, recolectada como si fueran hortalizas del huerto. Nos reuníamos alrededor, como si fuera un recién nacido, mientras limpiábamos siglos de oscuridad de su superficie. Había un entendimiento silencioso entre nosotros. Ese objeto había tenido una vida que apenas podíamos imaginar, y había sobrevivido para que nosotros lo contempláramos de nuevo, como el tesoro que era. Los echo de menos, a los otros investigadores. ¿Cómo? Cuando el sol se ponía y nos lavábamos el polvo del cuerpo, nos juntábamos alrededor de hogueras, con los músculos doloridos del día, y comíamos juntos. Cantábamos canciones, contábamos historias de nuestras casas, hablábamos de artículos y papers, compartíamos nuestras ilusiones sobre el futuro. Allí conocí a Kara. Nunca olvidaré la primera vez que nos vimos, antes de que nos hiciéramos tan cercanos durante aquellos meses. La miraba reír junto al fuego, con las rodillas pegadas al pecho y su pelo corto y negro ondeando con la brisa. Recuerdo ver el reflejo de las llamas en sus ojos y preguntarme si realmente era solo un reflejo. Y entonces lo encontramos. Todavía siento la opresión en el pecho al recordar la energía que había en Romeo. Empezó como una piedra plana, enterrada bajo la tierra. No lograba identificarla del todo. Parecía cristalina, lisa como el vidrio, pero opaca y del color del carbón. Completamente fuera de lugar junto a la tierra amarillenta del desierto de Nuevo México. La limpiamos con cuidado, esperando encontrar un borde, pero no había ninguno. La losa perfectamente uniforme se extendía más allá de los límites del pozo, como un suelo de mármol. Fue durante mi turno en el foso, cuando empezamos a ampliar hacia los lados, cuando una voz temblorosa gritó algo presa del pánico. Palabras, y había encontrado palabras, o al menos unos cuantos símbolos rúnicos irreconocibles grabados en la piedra. Cuanto más cavábamos, esas palabras se convertían en frases, ilegibles, pero inconfundiblemente frases. Más allá, más palabras, pero en una forma completamente distinta. Otro idioma, también desconocido. Cuando por fin dejamos las palas, todo el equipo se quedó de pie alrededor del borde del pozo, mirando hacia abajo aquella enorme roca, con sus inscripciones indescifrables en el centro. Nadie sonreía. Nuestras caras colgaban, entumecidas de asombro. Algunos lloraban. Nadie hablaba. El único sonido en el desierto era el viento rozando nuestros tobillos y el lejano chillido de un buitre. No sé qué me hizo girar la cabeza, pero lo hice y miré hacia una colina en el horizonte. Vi 3 figuras allí, observándonos. Indígenas. No pude evitar sentir que, de alguna forma, ellos sabían lo que iba a pasar. Algunos investigadores caminaron sobre la losa, como si pudieran obtener más información desde 20 pies más abajo. Mandelson, un investigador senior, se tumbó boca abajo con la oreja pegada a la piedra. Joder, recuerdo que dijo. Joder, no es una losa. ¿Qué quieres decir? Preguntó alguien. No es una losa. Está hueca por debajo. Hueca. Esto no es una losa. Es un techo. Dejamos de hacer hogueras por entonces.
Todos se metían en sus tiendas, se negaban a hablar, solo miraban al vacío. Incluso Kara y yo, abrazados en una sola litera de campaña, no encontrábamos palabras. Deberíamos haber estado emocionados. Era el descubrimiento arqueológico más importante desde la piedra de Rosetta, pero lo único que conseguíamos eran unos pocos murmullos en la noche. Todos mirábamos mientras Mandelson abría un agujero en el techo. Era como ver a Carter iluminar las paredes de la tumba de Tutankamón. Cuando por fin hizo un hueco lo bastante grande, bajaron una luz. «Dios santo, es enorme», murmuró Mandelson. Pero no veía el fondo. Ampliaron el agujero. Un equipo iba a bajar. En cualquier otro descubrimiento arqueológico así, los estudiantes se habrían peleado por ser voluntarios. Esto se parecía más a un sorteo para ir al frente. 5 estudiantes acompañarían a Mandelson abajo. Kara era una de ellos. Estuvieron allí abajo apenas 20 minutos. Saqué a Kara del pozo y le pregunté qué había visto. Estaba blanca como el papel. Eran como barriles, susurró sin mirarme a los ojos. La sentí temblar. Fue la última vez que la vi entera. Kara, Mandelson y el resto del equipo murieron poco después. Los síntomas fueron idénticos en todos: vómitos, quemaduras. Se pudrían mientras sus corazones seguían latiendo. El yacimiento se cerró, se tapó. Oficialmente, nunca existió. A los investigadores que pasamos allí el verano nos prohibieron hablar de ello. Nos prohibieron contactar con cualquiera de los demás. No he salido de Michigan desde que volví a casa. No sé qué era esa cosa que había allí. No quiero saberlo. Quiero que siga enterrada. Te echo de menos, Kara.